Hace un par de semanas más o menos empezamos a hablar acerca de la iglesia y las diferentes figuras que el Señor utiliza para describir a su iglesia, y qué práctico que es el Señor, ¿no? Qué ilustrativo que nos da diferentes figuras, diferentes imágenes para describir la iglesia de Cristo, nosotros. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Así que cuando usted esté caminando afuera, está la iglesia caminando afuera. Cuando usted esté en el supermercado, la IBM está en el supermercado. Cuando usted va de viaje, la IBM se va de viaje. Así que donde vayan, va a haber un testimonio, una manifestación visible de la iglesia local, en este caso nuestra iglesia. Entonces lo primero que el Señor, lo que vimos nosotros es que Dios llama a su iglesia labranza de Dios, que quiere decir la tierra fértil de Dios. Y el propósito es llevar frutos. Toda tierra fértil tiene que dar frutos. Toda planta que cae, toda semilla que cae en tierra fértil tiene que dar fruto, ¿no? Porque ya la tierra es fértil. Por lo tanto, cuando cae la semilla, el propósito inevitable es que dé fruto. Labranza de Dios, jardín de Dios, el terreno cultivado por Dios. Una de las imágenes que Dios utiliza para describir a su iglesia. Otra de las imágenes que habíamos visto es edificio, que somos edificio de Dios, que tiene un fundamento. ¿Cuál es el fundamento? La roca, Jesucristo. Y todo empieza de ahí para arriba, ¿no? Y dice el apóstol Pablo, todo basado en 1 Corintios capítulo 3, dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Dice, yo puse el fundamento porque les prediqué a Jesucristo y su evangelio. Otros vinieron y empezaron a regar. Otros pusieron ladrillos, pero cada uno tiene que preocuparse en sobreedificar, hermosear ese edificio. Pero bueno, a veces no lo hermoseamos el edificio, ¿no? Sino que más bien lo vamos destruyendo un poquito. Y dejamos que ese edificio se caiga. Pero esa es la imagen que Dios utiliza para describir a la iglesia, un edificio que tiene que ser construido con calidad. El propósito de ese edificio es que sea construido con materiales de calidad. ¿Y se acuerdan cuáles eran esos materiales? Oro, plata y piedras preciosas. Materiales que no son fáciles de conseguir, que son costosos, pero que son hermosos. Y que cuando pasan por el fuego, ¿qué hacen? ¿Se queman? No, se hermosean más, brillan más. El oro, la plata, las piedras preciosas. Dentro de las piedras preciosas tenemos el diamante. Cuando pasan por el fuego, brillan. Y eso es una de las imágenes que Dios da, ¿no? Lo opuesto sería construir con madera, heno, hojarasca, que cuando pasan por el fuego se desaparece, termina en ceniza. Por lo tanto, no solamente labranza de Dios, la iglesia, sino también edificio de Dios. Y ahora vamos a ver otra imagen que es el templo de Dios, la iglesia de Cristo como el templo de Dios. Vamos a leer diferentes pasajes en esta noche, pero vamos a centrar el estudio en Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20. Primera de Corintios 6, versículo 19 y 20. Y vamos a ver a la iglesia de Cristo como el templo de Dios. Y el propósito es mantenerlo en santidad. El templo de Dios. Y el propósito es mantenerlo en santidad. Fíjense los versículos 19 y 20. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Muy claro el pasaje. Vamos a pedirle al Señor que hable a nuestra vida, a nuestro corazón a través de su palabra.
Señor, gracias por esta noche, gracias por permitirnos, Señor, tener tu palabra con nosotros, estudiarla, meditar en ella, Señor, y recibir de parte de ti la enseñanza, el alimento, el agua que necesita nuestra alma. Oramos, Dios, que tú llegues a lo profundo de nuestro corazón con tu palabra. Y así también oramos por nuestros hijos, los chicos que están en cada una de sus aulas, que puedan también atesorar tu palabra en sus corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Alguien dijo, un comentarista dijo, Dios el Padre creó nuestros cuerpos, Dios el Hijo los redimió y los hizo parte de su cuerpo, y Dios el Espíritu habita en nuestros cuerpos y lo hace el mismísimo templo, la habitación de Dios. Y es verdad, cuando Dios creó los cielos y la tierra y creó también al hombre, ahí estaba Dios creando, ¿no? Sin duda estaba la Trinidad completa, pero se ve al Padre que dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Vemos al Hijo muriendo en la cruz para redimir a la humanidad. Y vemos al Espíritu Santo que viene a habitar en nuestros cuerpos, en todos aquellos que recibieron a Cristo como su Salvador personal. Perdón, voy a ir tomando agua a medida que voy hablando. No sé si se dieron cuenta, pero hay una persona que vive dentro de cada uno de ustedes. De todos los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, todos los que hemos recibido a Jesucristo como Salvador personal, dice que en ese momento, cuando tomamos la decisión de arrepentirnos y creer en Él y en su obra, el Espíritu de Dios baja a nuestra vida y empieza a habitar. El Espíritu Santo habita en nosotros. Y si el Espíritu Santo habita en nosotros, entonces toda la plenitud de la Trinidad habita en nosotros, porque los tres son uno. Así que si todavía no se dieron cuenta, hay una persona que vive dentro de ustedes, y es el Espíritu Santo. Él habita en el creyente y habita en cada uno de nosotros también como iglesia local, porque la iglesia local es la manifestación visible del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, somos templo de Dios, templo del Espíritu Santo, y Él habita en nosotros, entre nosotros, alrededor de nuestro, y Él está siempre con nosotros hasta el día que vayamos a la presencia del Señor. Vamos a un pasaje allí, 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 al 16. 2 Corintios 6, 14 al 16. Dice el versículo 14 de 2 Corintios capítulo 6, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Claramente la palabra de Dios ya nos dice que nosotros como iglesia local, como iglesia de Cristo, tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros. Como iglesia local, como la Iglesia Bautista Misionera, el Espíritu Santo habita en nosotros. Está entre nosotros y está en nosotros. No nos olvidemos nunca de esa verdad. Es un hecho de que ya está en nosotros y por lo tanto nos hace templo de ese Espíritu, el Espíritu Santo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos profanar, cómo podemos corromper el templo de Dios al usar nuestros cuerpos para actos pecaminosos? Siendo que el Espíritu Santo está en un templo que Dios ya lo santificó, lo justificó y lo glorificó, ¿cómo podemos utilizar ese mismo cuerpo
para hacer actos pecaminosos. Y vamos a ver en primer lugar que el templo, nuestro templo, tiene la responsabilidad de glorificar y exaltar el nombre de Dios. Nuestra responsabilidad como templo, como iglesia, tiene la responsabilidad de glorificar y exaltar el nombre de Dios. Fíjense, volvamos a 1 Corintios capítulo 6. Es interesante lo que escribe el apóstol Pablo a los corintios, porque si ustedes se acuerdan un poco el trasfondo que habíamos dado de Corinto, los corintios tenían muchísimos problemas. Era una iglesia con muchos problemas, muchas divisiones, cada uno tenía su grupo, ¿no? ¿Se acuerdan que cada uno estaba dividido? Uno en favor de Pablo, otro en favor de Pedro, otro en favor de Apolos, otro en favor de Cristo. Y era todo un desorden. Cada uno se peleaba por tener el mejor don. Era una iglesia muy pudiente. Así que los problemas eran muchos en esa iglesia. Y aparte de todo eso, la carnalidad, la mundanalidad había invadido la iglesia. Y quizás ya no parecía una iglesia, sino parecía un club social, ¿no? Pero el apóstol Pablo les va a escribir justamente para corregir todos esos problemas que tenían. Y esto es lo que le dice en el versículo 14. Dice, versículo 19. 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros? Fíjense lo que le dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Acá la palabra para ignoráis, ustedes ignoran, en realidad esta palabra está en plural, dice, o ignoráis que vuestro cuerpo, y en realidad está diciendo, o ignoran ustedes que sus cuerpos son el templo del Espíritu Santo. Una indicación no solamente a que nuestro cuerpo de forma individual, sino también de forma grupal, es el templo del Espíritu Santo. Como iglesia local somos el templo del Espíritu Santo. De forma individual somos el templo del Espíritu Santo. Parafraseando este primer versículo diría así, ¿acaso no saben ustedes que el cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Acaso ustedes no saben que el cuerpo, la iglesia local, la manifestación visible de Dios en la tierra, es el templo de Dios? ¿Acaso no saben que ustedes, la iglesia de Corinto, sí, ustedes son la manifestación visible del cuerpo de Dios y en ustedes habita el Espíritu Santo? Parecía que no en aquella iglesia. Quizás el apóstol Pablo lo escribe de esta forma para describir que no solamente en el creyente de forma individual, sino también en los creyentes de forma grupal habita el Espíritu Santo y que somos responsables de manifestar y de demostrar un templo limpio hacia la comunidad. Cada asamblea local, cada iglesia local es un cuerpo de personas unidas en Jesucristo y a Jesucristo. Cuando la gente piensa en la iglesia, en nuestra iglesia, va a pensar en una iglesia que sigue a Jesucristo. Por lo tanto, va a pensar que hay un grupo que sigue a Jesucristo. Cuando miran a nuestra iglesia, ellos no van a decir, bueno, hay un pastor que sigue a Jesucristo. Ellos van a decir, hay un grupo que sigue a Jesucristo. Y uno de ese grupo lo vimos haciendo esto. Uno de ellos. Por lo tanto, si uno de ellos, entonces todos son así. ¿Se dan cuenta cómo no nos podemos desligar de ese grupo hermoso que es la iglesia? No nos podemos desligar, por más que vivamos, no sé, en la otra punta de la ciudad, que vivamos quizás en otro pueblo, no nos podemos desligar de esa
de esa asamblea de creyentes que somos nosotros y que representamos al templo del Espíritu Santo y que somos el templo del Espíritu Santo. La conducta de los miembros individuales afecta la vida espiritual de toda la iglesia. Por uno, caen todos en la misma bolsa, ¿no? La conducta de los miembros individuales afecta la vida espiritual de toda la iglesia. La lección aquí es clara. Fíjense el versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí está el propósito. La lección para nosotros. Glorificar a Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Glorificar a Dios en nuestro espíritu y en nuestros cuerpos, porque ambos son de Dios. Y si son de Dios, son santos. ¿Se dan cuenta que si es de Dios es santo? Si es de Dios es bueno. Pero a veces nosotros con nuestras acciones muchas veces corrompemos esas cosas. Juan capítulo 16, versículo 14 dice, Él, hablando del Espíritu Santo, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Si el Espíritu Santo está en nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestra iglesia, quiere decir que su mayor responsabilidad es glorificar a Jesucristo. Y Él se va a preocupar de que nosotros como iglesia glorifiquemos al Señor Jesús. Esa es la tarea principal del Espíritu Santo. Por lo tanto, lo va a hacer a través de nosotros. Porque la iglesia, ¿quién es? Nosotros. Por lo tanto, nos va a usar a nosotros para manifestar la santidad de Dios y para glorificar el nombre de Jesucristo. Vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 20. Marquen de alguna manera el pasaje que estamos viendo, pero vayamos a Filipenses capítulo 1, versículo 20. Nuevamente el apóstol Pablo nos ayuda a entender este concepto. Dice así, Filipenses 1:20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre ahora, también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Cristo será glorificado, magnificado, alabado en mi cuerpo, aunque esté vivo o aunque esté muerto, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El apóstol Pablo es un hombre que nos da muchos ejemplos de cómo vivir para Cristo, ¿no? Dice, si muero, igual voy a glorificar a Dios. Si vivo, seguiré glorificando a Dios. Es el propósito. Es el propósito de la vida del creyente. No nos olvidemos que la responsabilidad que tenemos como iglesia, como pueblo de Dios, como individuos, hijos del Señor, es glorificar y exaltar el nombre de Jesucristo. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Cómo nos ve la gente? ¿Qué es lo que nosotros manifestamos hacia afuera? Y ahora vamos a ir profundizando un poquito más en ese mismo concepto de que nosotros tenemos que mantener ese cuerpo santo, porque si es santo entonces va a resplandecer y va a dar un excelente testimonio a la comunidad, a los que nos rodean, a nuestra familia, y va a traer muchos beneficios para nosotros. ¿A cuánto le gustaría entrar en un templo que está limpio? Creo que a todos, ¿no? Qué feo sería entrar en un templo que está todo sucio. Diría la gente, está descuidado este templo. Es más, cuando el Señor Jesús entró en el templo, ¿se acuerdan? Y sacó el látigo porque habían corrompido el propósito del templo. Era glorificar y exaltar el nombre de Dios y lo habían convertido, dice, en cueva de ladrones. Los cambistas, estaban las ovejas, estaban las vacas, estaba gente cambiando moneda, las palomas volando por todos lados, el olor, ¿no? ¿Este es el templo? No nos damos cuenta, pero si tenés palomas, tenés vacas, tenés ovejas,
no va a oler lindo ese lugar, ¿no? Y donde hay todo, obviamente había plata también. Así que imagínense, para otro momento vamos a dejar esa enseñanza de cómo el Señor Jesús purifica el templo, lo limpia. Ustedes lo convirtieron y le cambiaron el propósito. No fue diseñado para eso. Y qué hermoso que cuando Él los sacó a todos con el látigo, no lastimó a nadie, pero cuando los sacó con el látigo, ninguno se atrevió a confrontar al Señor. Porque era el dueño del templo. Él era el Señor del templo. En segundo lugar, vamos a ver que el templo puede ser profanado y sufrir las consecuencias. La responsabilidad de este templo, de tu vida, de nuestra iglesia, es glorificar y exaltar el nombre de Dios, pero también tu vida y esta iglesia, este templo puede ser profanado, puede ser corrompido y sufrir las consecuencias. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo están todos involucrados en que nuestros cuerpos sean santos, en que nuestra vida sea santa. Porque si quebrantamos la ley de Dios, entonces inevitablemente vendrán las consecuencias. O sea, Dios no puede evitar que las consecuencias lleguen a mi vida, porque sería en contra de su propia naturaleza. Él ya estableció así, de que el que hace algo malo reciba las consecuencias. No hay forma de cambiar, es una ley, como la ley de acción y reacción. Yo hago algo malo, recibiré consecuencias. Hago algo bueno, recibiré bendición para mi vida. Eso ya está establecido así, lo creamos o no, ya está establecido así por Dios. Vamos a ver que al chequear esta sección que vamos a ver de Primera de Corintios, que vamos a volver en nuestras Biblias si cambiaron de página al capítulo 6 de Primera de Corintios, tiene que ver mucho con los pecados de inmoralidad sexual. En ese contexto, el apóstol Pablo introduce el concepto de somos el cuerpo de Dios, somos el templo de Dios y por lo tanto tiene que ser santo. Fíjense el versículo 12. 1 Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo, de ninguna manera. ¿Se dan cuenta en qué contexto está esto? Hablando de problemas muy serios, problemas de inmoralidad sexual. Y quizá uno dice, bueno, entonces era una iglesia bastante problemática, ¿no? Muy problemática. Pero no nos damos cuenta a veces que los mismos problemas que había en Corinto también son los mismos problemas que nosotros enfrentamos hoy en día. En nuestra iglesia, en todas las iglesias, porque somos humanos y el problema está en el corazón. Por eso, desde que aceptamos a Cristo como Salvador, el Señor empieza su obra de santificación en nosotros y lo hace a través del Espíritu Santo en nosotros. Del momento que aceptamos a Cristo hasta que llegamos a la presencia de Dios, el Espíritu Santo trabaja arduamente para nuestra santificación, para que cada día nos parezcamos más a Cristo. ¿Ustedes sabían que nosotros podemos corromper la iglesia de Dios? Nosotros podemos profanar la iglesia de Dios. Y cuando nosotros actuamos de forma, como los corintios, de forma carnal, y después vamos a ver algunos detalles a qué me refiero cuando hablamos de forma carnal, nosotros podemos quedar muy afectados en toda nuestra vida, en la parte emocional, en la parte física y en la parte espiritual. Todo nuestro ser está comprometido.
porque todo es de Dios. Y si profanamos lo que es de Dios, al final todo termina comprometido, todo termina afectado. En primer lugar, dice que afectamos a las emociones. Fíjense ese versículo, el versículo 12, la última parte dice, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Cuando uno empieza en una práctica de pecado, cualquiera sea, visible o no visible, oculto o manifiesto, cualquiera sea, nuestras emociones empiezan a ser afectadas y podemos terminar siendo esclavos de esa práctica pecaminosa que nosotros tenemos. Es aterrador ver cómo la sensualidad puede apoderarse de una persona y corromper toda su vida, esclavizándola en hábitos que destruyen su vida y la de las que lo rodean. Pensando en los pecados que está hablando acá el apóstol Pablo de inmoralidad sexual, ¿cómo afectan tanto las emociones? ¿Cuántas personas quedan destruidas emocionalmente cuando hay un abuso sexual? ¿Cuántas personas quedan destruidas emocionalmente cuando alguien lo traiciona con otra persona? Cosas que lo marcan y que nunca se olvida y que siempre se acuerda de ese momento. Quizás por ahí cuando alguien cae en fornicación, cuando alguien cae en adulterio, o cuando alguien está preso de cualquier pecado de inmoralidad sexual, sus emociones terminan atadas, esclavizadas. Por eso el apóstol Pablo dice, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Todo te es lícito, pero no te dejes dominar de ninguna. Porque si empezamos a jugar con fuego, nos vamos a quemar. El enemigo no solamente quiere jugar con nosotros, él quiere esclavizarnos. Él quiere utilizarnos como juguete, como lo hicieron con Sansón, ¿se acuerdan? Cuando le sacaron los ojos y le pusieron ahí como si fuera un animal a dar vueltas con una piedra y él iba tirando con sus hombros una piedra y la piedra iba moliendo el grano y todos se mataban de risa. Así termina una persona, pero no solamente afecta emocionalmente el pecado, sino que también afecta físicamente. Fíjense el versículo 18, dice, huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo fornica o peca. El fornicario y el adúltero, así como el homosexual, pueden olvidarse quizás de las cosas que hicieron, pero en algún momento sus pecados lo alcanzarán. Los pecados no te olvidan. Quizás uno olvida las cosas malas que hizo, pero esas cosas malas no te olvidan, porque esas cosas malas te van a enviar la factura, te van a enviar el comprobante de lo que hiciste, porque las consecuencias llegan. No importa cuál sea, no importa si fue a escondidas. Y ninguno está exento de caer en un pecado que después se lamente y que te siga para el resto de la vida. Cuántos matrimonios se destruyen, cuánta gente queda mal después de cometer algo que nunca quiso hacer, cuántos chicos huérfanos sin padre porque en un momento de emoción, en un momento de pasión, dejó embarazada a alguien y después el muchacho no se hace responsable y le queda eso para el resto de la vida. Su cuerpo queda comprometido, tanto el cuerpo de ella como el cuerpo de él, porque dice que son uno. Una vez que esas dos personas se unieron, son uno y no se pueden separar. Y aunque físicamente se separen, los hijos que no tienen padre llevan la sangre de ambos. Pensando en cosas que quizás pasan a nuestro alrededor, pero también pensemos en aquellas cosas que directamente afectan a nuestro cuerpo. Hablando de los pecados de inmoralidad, un pastor una vez comentaba que él estaba en el estado de Texas pastoreando una iglesia
y en un momento después de la Segunda Guerra Mundial, creo que fue un momento donde Estados Unidos estaba en guerra, se estaban preparando los soldados para ser enviados al campo de batalla y como Estados Unidos ya estaba ganando esa guerra, entonces como premio dice que traen a un grupo de prostitutas para que, como premio para todo el cuartel de muchachos que estaba allí preparándose. Después de esa semana donde fue un descontrol y que la comunidad sabía, aparecían las noticias de la cantidad de casos de SIDA, de sífilis, de gonorrea, enfermedades venéreas que después las llevaron para el resto de su vida. Cuando escuché esta historia que contaba el pastor, no podía creer cómo alguien pensaría que eso podría ser el premio para todo un grupo de jóvenes, todo un grupo de hombres que se estaban preparando para defender a su patria, pero el enemigo es muy astuto. Y toda la comunidad quedó conmovida por la cantidad de enfermedades de transmisión sexual que había, que antes no lo había. No nos olvidemos que nuestros cuerpos, nuestro cuerpo físico puede quedar grandemente afectado y quizás nunca más se recupere. La cosecha de sembrar para la carne, dijo alguien, a veces se demora, pero es segura que viene. Qué triste vivir con las consecuencias del pecado perdonado, dijo otro autor. Dios va a perdonar el pecado sin duda, porque el interés de Dios es que nuestro cuerpo sea santo. Él lo va a perdonar. Pero qué triste, ¿no? Vivir con las consecuencias de un pecado que Dios ya lo perdonó. Pero como fue cometido, Dios no puede ir en contra de su naturaleza y dejará que las consecuencias lleguen a tu vida. En su gracia y misericordia muchas veces Dios aliviana las consecuencias. Y quizás mucho lo habremos experimentado. Que no todas las consecuencias que yo me merecía llegaron a mi vida. Pero igual llegaron. Por la gracia de Dios, Él aliviana las consecuencias, pero nunca las quita. Y Gálatas 6, 7 y 8 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Es fácil, ¿no? Si sembramos naranjas, entonces vamos a cosechar naranjas. Si sembramos paltas, vamos a cosechar limones. ¿Es así? No. Si sembramos palta, vamos a cosechar paltas. Si sembramos limones, vamos a cosechar limones. Si sembramos para la carne, vamos a cosechar consecuencias para nuestra vida. Entonces no nos olvidemos de que también las consecuencias van a ser directamente a nuestras emociones, a nuestro cuerpo, pero también a nuestro espíritu. Fíjense el versículo, fíjense ahí el versículo que está en versículo 16, dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Luego vamos a leer un versículo que está acá en este pasaje. Es impresionante cómo muchas veces no pensamos que el pecado va a traer un efecto para la eternidad. Fíjense el versículo 9 ahora. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Menciona toda una lista de pecados que no solamente son pecados de inmoralidad sexual, menciona todo tipo de pecados acá.
y que dice que no heredarán el reino de Dios. Pero fíjense el versículo 11. Y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Un cristiano puede caer en estos pecados y ser perdonado, como lo fue David también cuando pecó. Pero ningún cristiano que practica deliberadamente estos pecados puede ser perdonado. Quizás tiene algo de verdad esta frase. Estamos hablando de personas que están en la esclavitud del pecado, que pueden ser personas de la iglesia o personas que quizás no son de la iglesia, pero que están entre nosotros, que no son de nosotros, pero que están entre nosotros, dice el apóstol Juan. Pero dice que hay una condenación eterna para esta gente. O sea, si dentro de la iglesia de Dios hay uno que es fornicario y que tiene la práctica de la fornicación, si hay alguno entre la iglesia de Dios que dice que es injusto o que es borracho o que es idólatra y que lo practica deliberadamente, no heredará el reino de Dios. Ahora, quizás ahí es donde nosotros tenemos que autoexaminarnos, ¿no? Si hay un pecado que nos esclaviza y que está manchando el testimonio de Dios y que está manchando el cuerpo de Cristo, quizás tenemos que autoexaminarnos que si no lo puedo vencer y pasan años y no lo puedo vencer, quizás el Espíritu no está en mí. Y no estoy diciendo que el Espíritu no está, sino que quizás no esté y por eso no podemos vencer ese pecado y terminamos siendo esclavos del pecado, esclavos del diablo. Por lo tanto, es momento de examinarnos si hay algo que no lo podemos vencer. Ahora, uno dice, bueno, estos pecados de inmoralidad sexual quizás sí, ¿no? Porque una persona que vive en adulterio, quizás no conoce al Señor. Si pasa años adulterando, entonces no conoce al Señor. Me tocó la oportunidad de discipular a una persona por 2 años. Hicimos varios de los libritos, creo que los 3 primeros libros de Nueva Vida en Cristo. Y estábamos haciendo el libro número 1, lo habíamos terminado, habíamos empezado el segundo libro de Nueva Vida en Cristo también, profundizando más en las Escrituras. Por 1 año y medio, durante 1 año y medio, esta persona tenía otra pareja. Ambos iban a la iglesia, pero esta persona le engañaba a su esposa con otra mujer. Cada semana nosotros nos sentábamos a estudiar la palabra de Dios, con la Biblia abierta, haciendo el libro, estudiando, contestando las preguntas. Y él, a medida que nosotros íbamos estudiando, al mismo tiempo, él seguía en una práctica de adulterio. Y uno dice, ¿cómo puede ser posible? Todavía no era bautizado, pero iba a la iglesia. Bueno, me tocó vivir la experiencia y en un momento no pudo aguantar más y tuvo que confesar, porque había muchas cosas que él no podía poner en práctica. Y en una de las charlas que tuvimos, unas charlas profundas, tuve que hacerle la pregunta si realmente él cree que es un creyente, si realmente tiene a Cristo en su corazón. Y se dio cuenta que no había aceptado a Cristo de todo corazón. Pero ya estaba estudiando la palabra de Dios. Y vieron que hay un versículo para memorizar en cada lección. Y memorizaba la palabra de Dios, viviendo en una práctica de adulterio. Pero quizás hay otras ocasiones donde uno dice, bueno, ¿y qué pasa con las otras personas, no? Que quizás no es fornicación, adulterio o cualquier tipo de inmoralidad sexual, sino que es algo que no se ve. Bueno, fíjense el mismo versículo 9, no sabéis que los injustos, dice, los avaros. O sea, la codicia, la avaricia puede enviar a un hombre al infierno tan fácil como el adulterio. ¿Se dieron cuenta
El tiempo avanza, pero no olvidemos este concepto de que no estamos diciendo que no tenés a Cristo en tu corazón, pero sino más bien estamos diciendo que necesitamos hacer un autoexamen, que si somos esclavos de un pecado, no podemos tener un cuerpo, no podemos tener el templo limpio y al contrario, traerá muchas consecuencias a nuestra vida y a los que nos rodean. Por causa de una persona, todos hablaban mal de la iglesia. Por causa de una persona. Y hay casos donde sí, por ahí son creyentes y Dios los disciplinará, pero quizás por ahí no son creyentes y tienen que hacerse una autoexaminación. Y es interesante ver esto porque muchas veces nos concentramos, por ejemplo, cuando hablamos del hijo pródigo, ¿no? Nos concentramos en el hijo pródigo, que se fue, malgastó el dinero, se fue lejos, con mujeres, en fiestas y gastó todo su dinero y vivió una vida desenfrenada. Pero no nos enfocamos muchas veces en el hermano mayor, que tenía un espíritu lleno de amargura, de avaricia, y que le cuestionaba al padre, y que le faltaba el respeto al padre. Y al final es lo mismo. Se vea o no se vea, quizás por ahí el problema no es la inmoralidad sexual, quizás el pecado es la avaricia. El pecado quizás es la envidia y estamos presos de ese pecado llamado envidia. Y no lo podemos vencer y terminamos esclavos. Y por un envidioso, toda la iglesia es manchada, todo el cuerpo es manchado. Por eso la Biblia dice, erais vosotros, ya no soy más. O sea, antes, acuérdense iglesia, antes ustedes eran envidiosos, ahora ya no. En Cristo no lo son. Antes ustedes eran injustos y hacían cosas injustas para beneficiarse a ustedes mismos, ahora ya no. Ahora estamos en Cristo. Cristo ama de forma incondicional. Y si Él tiene que morir por los injustos, Él entrega su vida por los injustos. Antes eras esclavo de la amargura, del odio, pero ahora ya no. En Cristo es diferente, iglesia. No nos olvidemos. El templo tiene que ser limpio. El propósito del templo, de esta imagen de la iglesia como el templo, es que sea un templo santo. Esto erais vosotros. Qué hermoso es vivir en esa nueva criatura. ¿Se acuerdan de 2 Corintios 5:17? Los que estamos en Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, dice. Aquí todas son hechas nuevas. No quiere decir que todos los problemas se van, que todos los problemas son nuevos, que las deudas se cancelaron y ahora todo nuevo. No. Recién acabamos de decir que las consecuencias las vamos a llevar. Pero nosotros ya no actuamos así. Antes pedíamos prestado y no le devolvíamos a la gente. Ahora en Cristo ya no. Pido prestado y le devuelvo. Y antes de pedir prestado yo oro y pido que Dios me provea. Porque Dios provee. Muchas veces ustedes lo habrán experimentado. Dios provee. Antes éramos así, ahora ya no. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Una nueva mente, un nuevo estilo de vida, una nueva conciencia. Todo nuevo, iglesia. Practiquemos. Y lo más hermoso es eso, que la Biblia siempre se va a enfocar más en esa nueva criatura, en esa nueva vida, que tenés que ser un hijo obediente, tenés que ser una nueva criatura, tenés que ser santo, tenés que ser amoroso, bondadoso, tenés que tener gozo. Ese es el enfoque. Ahora, por último, el templo de Dios es directamente restaurado por Dios. El templo tiene la responsabilidad de glorificar y exaltar el nombre de Dios. El templo puede ser profanado y sufrir las consecuencias, pero el templo es directamente restaurado por Dios porque es su templo. Es algo serio pertenecer al templo de Dios. Y 1 Corintios 3, 16 y 17 nos advierte que si lo destruimos o lo profanamos,
o corrompemos el templo de Dios, Dios mismo se encargará de tratar con nosotros. Vamos a capítulo 3 de 1 de Corintios, versículos 16 y 17. Dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El templo es de Dios y el templo santo es. Qué fuerte este versículo, ¿no? Dice que si alguno destruye al templo, ahí la palabra no es destruir, de derribar algo, sino más bien de profanar, corromper destructivamente el templo, de manchar el templo. Dice que Dios se encargará de destruirnos. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿no? ¿No era que era amoroso Dios? Bueno, Hebreos capítulo 12 nos dice que Dios se encarga de disciplinarnos. ¿Y por qué lo hace? Porque nos ama. Así que el Padre amoroso también disciplina. Qué interesante, ¿no? O sea, ¿qué padre que ama a su hijo no lo va a disciplinar? Y acá entramos en el territorio de la crianza, ¿no? Que no es el tema, pero si yo veo a una de mis hijas jugando con fuego, tengo que hacer algo. Les advierto, y si no me escuchan, les vuelvo a advertir más fuerte. Y si no me escuchan, la tercera advertencia. Algo tengo que hacer para que ellas entiendan de que se van a quemar. Por lo tanto, Dios se encarga de purificar, porque puede ser que nosotros hayamos caído y puede ser que en algún momento caigamos. Y como les digo, muchas veces pensamos en esos pecados que son visibles, pero pensá en esos pecados que no se ven. ¿Hay alguno todavía preso de la amargura acá? ¿Hay alguno todavía preso del odio? ¿No puede perdonar? ¿Hay alguno acá que todavía es preso de la codicia y nunca se sacia y quiere más y más y más? ¿Hay alguno que todavía es preso de la envidia, que ve lo que el otro tiene y le desea la muerte al otro? Le desea lo peor. Hasta parece, no sé, cómico, ¿no? No estamos contentos con los que Dios nos da. Muchas veces terminamos siendo esclavos de esos pecados y Dios tiene que actuar. Dios tiene que actuar porque Él es santo, su templo es santo y lo tiene que mantener santo de alguna manera. Esto no significa que Dios nos va a condenar, nos va a destruir, mandándonos al infierno, porque eso no es el contexto, no es el tema acá, sino más bien que cada uno de nosotros recibirá la disciplina del Señor. Dice, cree el apóstol Pablo, un comentarista, dice que cada uno de nosotros construye en la iglesia con lo que construimos nuestras propias vidas. Si nosotros construimos nuestra vida con injusticia, con odio, con amargura, eso mismo irá construyendo el templo de Dios, el edificio de Dios. Eso mismo estará allí, porque nosotros somos la iglesia. Ahora la pregunta es, ¿estamos profanando el templo de Dios, corrompiendo el templo de Dios, o estamos glorificando el templo de Dios? Muchas de nuestras vidas, así que terminamos muchas veces derribando nuestras vidas por causa de incorporar malos hábitos, por causa de incorporar principios que no son bíblicos. Terminamos derribando nuestra vida. Porque el que quiere buscar su vida y hallar la vida y disfrutar de la vida, dice la palabra de Dios, la perderá. Pero el que la entrega en las manos de Dios, dice, la encontrará. Por último, no somos nuestros. Nuestro cuerpo le pertenece a Dios, el cuerpo de Cristo le pertenece a Dios. Por lo tanto, Dios se encargará de ayudarnos a salir de donde estamos.
Primera de Pedro 1:16 dice, sed santos porque yo soy santo. Así que iglesia, como templo de Dios, de forma individual, de forma grupal, como iglesia local, no nos olvidemos que el propósito es tenerlo en santidad. No hay nada más hermoso que tener un templo limpio, un templo hermoseado, un templo que refleje limpieza, santidad. Eso es hermoso. Y sepan que vivir en la santidad, vivir en la nueva vida, siempre traerá beneficio a nuestra vida. Y quizás por ahí pensamos, bueno, pero exhortación y exhortación y exhortación. Pero si vivimos en la nueva vida, entonces será diferente la vida. Justamente Dios nos advierte para que nosotros no recibamos lo peor para nuestra vida. Nos advierte para que nosotros vivamos bien. Porque si no nos quemamos, entonces no vamos a sufrir las consecuencias. Si no caemos, vamos a disfrutar de gozo, paz y felicidad. Pero si estamos cayendo constantemente, el pecado hará desastre en nuestra vida y las consecuencias duelen. Y si no recibimos las consecuencias, entonces disfrutamos. ¿Se dieron cuenta cómo buscar la santidad, buscar glorificar a Dios con nuestro cuerpo como iglesia va a traer mucho beneficio? Por lo tanto, no nos olvidamos. Si hay algo que nos cuesta, no vivamos más así. Eso éramos antes. En Cristo somos más que vencedores. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Podemos vencerlo. Y si llevas meses cayendo en lo mismo, hacete un autoexamen y decir, bueno, ¿realmente tengo a Cristo en mi corazón? ¿Por qué no puedo vencer? Y si realmente tenés a Cristo en tu corazón, es tiempo de pedir ayuda. Es tiempo de hablar con alguien. Pero tenés que mantener el templo limpio, si no, Dios traerá disciplina a tu vida. Y a veces es mejor recibir la disciplina de un humano antes de recibir la disciplina de Dios. Porque Dios sí nos va a hacer sentir para que entendamos que tenemos que dejar de hacer lo que corrompe y profana el templo de Dios.